Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Nuevamente les agradecemos que estén con nosotros en este Congreso Internacional de Justicia Penal y Política Criminal, ya en esta última jornada, una jornada de lujo la que vamos a tener hoy, del doctor Claudio Pavlik de Chile. Le agradecemos mucho que esté con nosotros. En esta ocasión nos propuso un tema muy interesante que tiene relación con lo que son tribunales de tratamiento de drogas, para que vean las formas en que se está trabajando estos temas que en México se han querido implementar desde hace mucho, pero seguimos sin nada en ese contexto. Entonces, para no perder más tiempo y sobre todo por si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario que pueden hacer en el chat, como hemos comentado en los anteriores conferencias que hemos tenido durante este congreso, ahí lo pueden hacer y al final haremos ese intercambio de ideas con el doctor Pavlik. Para comenzar, primero presentárselos. El doctor Claudio Pavlik es abogado que está actualmente en el ejercicio libre y consultor internacional también, titulado en la Universidad de Chile en el año del 89 y trabajó por 12 años en el Consejo de Defensa del Estado. Participó en la organización de la Defensoría Penal Pública Chilena y de su creación en el año 2000. Fue defensor regional de la Araucanía por 4 años hasta 2004, defensor nacional por 8 meses como subrogante, luego jefe de estudios de la Defensoría Nacional, y desde 2006 hasta 2013 fue defensor regional de la Defensoría Regional Metropolitana Sur en Santiago. Ha litigado ante tribunales de garantía, juicio oral, Corte de Apelaciones y Corte Suprema en Chile. Es profesor de ética profesional, de defensa penal y derecho procesal penal en diversos cursos de posgrado en la Universidad de Chile, en la Universidad de Concepción y en la Universidad Autónoma de Chile. También ha participado como consultor internacional para OEA y CICAD. Trabajó en el desarrollo de la propuesta y posterior redacción del Código Deontológico del Defensor Penal Público, y en representación de la Defensoría Penal ha desarrollado proyectos como contraparte con agencias de cooperación internacional, como por ejemplo British Council de Gran Bretaña, GIZ de Alemania y CIDA de Canadá. Es instructor de litigación oral desde 1999 y ha enseñado en Ecuador, Chile, Costa Rica, México, Panamá, Paraguay, Perú y los Estados Unidos, tanto en el Instituto de Defensa Criminal de la California Western School of Law de San Diego, y también en lo que viene siendo el programa OASIS de la Universidad de San Diego. Ahí fue donde tuvimos la fortuna de conocerlos el año pasado, que estuvo aquí en Aguascalientes, y que espero pronto nuevamente podamos tenerlo aquí en forma presencial. También el doctor Pavlik ha sido invitado a dar conferencias en representación de Chile en el proyecto Inocente y en el Transport Institute de la Universidad de San Diego, y también en la Corte Suprema de Perú. Trabajó durante 2 años como auditor interno del proyecto The Three Peace Moot Court Competition en México, y para el equipo de facultades de Derecho en México, y el acceso a capacitación también de la California Western School of Law de San Diego, California. Es miembro del Colegio de Abogados de Chile desde 1989 y miembro fundador, actual vicepresidente, de la Asociación Chilena de Justicia Terapéutica. Estimado maestro, doctor, abogado, amigo Claudio Pavlik, muchas gracias por estar con nosotros, y pues te dejo con el público, que tenemos muchas ganas de escucharlo. Muy bien, muchas gracias, Eloy. Bueno, lo primero es agradecer la amable invitación que la Universidad de Aguascalientes me ha formulado a través de Eloy Morales, a quien tuve el gusto de conocer junto a su equipo. Estábamos recordando en enero del año 2020, antes de que se desatara la pandemia, que nos ha tenido bueno, no voy a ir en eso porque se podría ir todo el tiempo de la exposición. Pero bueno, agradecer, sí, la posibilidad de poder compartir con los asistentes a este cuarto congreso. Me fijé en los ponentes, en los temas, y me parece extremadamente interesante, así es que espero que estas ideas y estas experiencias que les quiero compartir sean también de utilidad en el contexto de lo que viene siendo este congreso. Entonces, sin más, quiero comentarles a ustedes acerca de cuál ha sido la experiencia en Chile respecto de los tribunales de tratamiento de drogas. Los tribunales de tratamiento de drogas son una especie de anexo accesorio al sistema de justicia penal, y que se inserta justamente en uno de los ámbitos preponderantes de lo que se ha denominado la justicia terapéutica. Y es una forma para
potenciar la función jurisdiccional en el ámbito penal en áreas en las que el ámbito puramente jurídico o jurídico procesal no permite abordar. Entonces la justicia terapéutica se puede definir como el estudio del rol de la ley como agente terapéutico o antiterapéutico, considerando su impacto en las personas, principalmente desde un punto de vista de la salud mental, ya que esos impactos se dan principalmente en los aspectos emocionales y psicológicos de los justiciables. Trataré un tema entonces que se abre espacio en el ámbito de la justicia penal chilena ya desde hace bastantes años, más de 10 años, en que se han iniciado con plan piloto en su inicio y luego extendiéndose desde la región metropolitana hacia las regiones, yo diría que ya en la mayor parte de las 15 regiones del país existen dentro de los tribunales de garantía, que son los tribunales que ven la etapa previa al proceso penal, salas o tribunales especiales de tratamiento de drogas. Ahora, en la justicia penal chilena reformada, por tratarse de un entorno jurídico procesal respetuoso de los derechos y la garantía de las personas, abarca no solo entonces las posiciones, sino también los intereses que naturalmente deben ser contrapuestos entre los órganos de persecución penal y los imputados, con el rol arbitral e imparcial del tribunal que debe resolver. Entonces, en esta línea de actuaciones, que exceden un poco, yo diría que van más allá de límites clásicos del proceso penal, han surgido estos tribunales de tratamiento de drogas, extendiéndose también a otras figuras posteriormente como tribunales especializados en casos de violencia intrafamiliar. En estas áreas, las instituciones procesales propias del proceso penal adquieren una funcionalidad más amplia que la propiamente establecida en la regulación procesal, mediante la inclusión de temáticas y de atención a temas que no están expresamente regulados en la norma procesal. Y de ese modo logran abordar problemas en los que las consideraciones de la salud pública se entrelazan con los fines y objetivos propios del proceso penal, enriqueciendo el impacto en los intervinientes y con consecuencias indirectas en aspectos del entorno familiar de los justiciables o el comunitario del entorno en el que viven y conviven. Debo necesariamente señalar que desde su origen, la aplicación de esta fórmula, Tribunal de Tratamiento de Drogas, que se inserta en un tribunal de garantía y que toma herramientas del proceso penal para hacerse cargo de un tema que no es propiamente del ámbito del sistema de justicia penal, generó bastante resistencia entre los intervinientes. En esa época yo trabajaba en la Defensoría Penal Pública, y por eso puedo dar fe que no fue pacífico el tema de que se nos requiriera el hecho de especializar a algunos defensores para participar en un tribunal especializado en este tema, porque el rol del defensor cambiaba un tanto. Recuerden que la tarea de la defensa penal, y en especial de la defensa penal pública, que es la última línea de atención de una persona imputada, porque el defensor penal público carece de la excusabilidad, es decir, no puede decidir no atender un caso, tiene que atenderlos a todos. Y dentro de su deber profesional, para cumplir con la exigencia de prestar una defensa material, está el lograr el resultado más favorable para su representado. Entonces, lo que ocurría en el ámbito del Tribunal de Tratamiento de Droga, como pasaré a explicar en un momento más, es que el defensor en ocasiones debía renunciar a cierta actividad de defensa por el objetivo de poder aplicar, en nuestro caso, en la herramienta de la suspensión condicional del procedimiento, que significa el someter a la persona imputada de delito al cumplimiento de ciertas condiciones por un plazo determinado para lograr que finalmente, habiéndose cumplido tanto en las condiciones establecidas como en el tiempo,
obtener un sobreseimiento definitivo y que sin un pronunciamiento en lo que corresponde a lo penal propiamente tal, quede ese caso, esa imputación, como que nunca hubiese existido. Sobreseimiento definitivo es el resultado. Entonces, esa herramienta acá se utiliza para resolver un tema que no es un tema propiamente de la justicia penal. Y aquí voy a explicar en el origen qué es lo que ocurre y por qué también, en mi caso personal, yo fui un defensor de la instalación en nuestro sistema de justicia de este tipo de tribunales. Porque siendo el consumo problemático de drogas una clásica cuestión de salud pública, resulta que los sistemas de salud no eran quienes tomaban conocimiento de que esa situación crítica estaba ocurriendo. Y yo no sé si han oído hablar ustedes de las tesis de las ventanillas múltiples del Estado. Eh, el sistema de salud en cualquier país es un órgano del Estado, salvo la forma de prestar los servicios, que ahí podrán tener distintos diseños de acuerdo al tipo de políticas que se impulsen en el determinado país. Y el sistema de justicia es otra ventanilla del Estado, que está destinada a atender un tipo de situaciones distintas. Pero teníamos nosotros que en el sistema de justicia penal llegaban casos que tenían un componente de crítico de salud pública notorio. ¿Y cuáles son esos casos? Cuando la imputación de delito se produce respecto a una persona que actúa y comete supuestamente, porque es una imputación, supuestamente comete un delito, pero lo comete como consecuencia de un consumo problemático de drogas. ¿Y cómo es que eso se puede dar? Bueno, eh, se trata de personas que para poder proveerse la dosis que satisfaga su adicción, cometen hurto, cometen delito en contra de la propiedad y logran de ese modo el poder obtener la dosis de droga que su dependencia les exige. Ese tipo de cuestiones son las que yo consideré y quienes promovíamos esto en el ámbito de la defensa, una posibilidad de resolver un problema del ser humano, del ciudadano, eh, en, una, en un ámbito que no era el propio del sistema de salud, porque teníamos algunas herramientas en el proceso penal que podían permitir ello. Y de ese modo, eh, siendo esto una propuesta que tuvo el respaldo del Ministerio de Justicia en su momento, eh, se llamó también a la Fiscalía del Ministerio Público a participar y al Poder Judicial para crear dentro del ámbito de los tribunales de garantía, como les señalé, un tribunal especial para la atención de los casos en que el consumo problemático de drogas era el que se consideraba había generado la imputación penal contra la persona que estaba siendo llevada a tribunales. El primer tema fue, bueno, ¿y cuáles son los casos que nosotros vamos a poder determinar? ¿Somos los fiscales o somos los defensores o somos los jueces quienes tenemos los conocimientos para ello? La verdad es que no. Entonces, se estableció la participación de lo que se llamó la dupla psicosocial, es decir, que en el minuto en que una persona estaba detenida a la espera de la entrevista con el defensor, además de la entrevista con el defensor, y normalmente alertado por la noticia que el propio defensor tomaba en la entrevista, era evaluado por una dupla psicosocial. Esa dupla psicosocial entrevistaba a la persona, normalmente por un tiempo bastante mayor de lo que normalmente era el tiempo de que disponía el defensor antes de la audiencia de control de detención para entrevistarlo, y esa dupla psicosocial era la que daba noticias acerca de si esa persona calificaba para poder ir a un tribunal de tratamiento de drogas. Una vez que esta decisión se tomaba, esa persona, en vez de pasar a una sala de control de detención habitual, era llevada a una sala especial, especializada para su tratamiento.
¿Y cuál era la actuación ahí? Entonces, se podía proponer una fórmula, como les mencioné antes, de suspensión condicional del procedimiento, y en que la condición era el someterse a un tratamiento de rehabilitación de adicciones. Y ese tratamiento de rehabilitación de adicciones constituía el elemento central de todo el proceso penal. Y se programaban audiencias ante este mismo tribunal de tratamiento de drogas para que esta persona fuera dando cuenta de sus avances o eventualmente retrocesos también en este proceso de rehabilitación. Y eh, el tribunal pedía información, el fiscal pedía informes acerca de la institución en la que se estaba realizando la rehabilitación. El defensor se entrevistaba también con este imputado en este proceso y dependiendo del avance acreditado con estos informes que el fiscal y defensor obtenían por sus respectivos canales, el juez iba dando instrucciones acerca de cuánto tiempo más era el necesario para poder lograr lo que se denominó el egreso. El egreso era en que la institución a la que se había eh, vinculado el imputado para obtener su propia rehabilitación, eh, informaba que ya podía ser considerada una persona rehabilitada. Y ese egreso era una audiencia especial también, en que había un componente de apoyo, de estímulo por parte de juez, fiscal y defensor para que esa persona, luego de un año y medio, de 2 años de tratamiento, a veces menos, pudiera egresar, se dictara el sobreseimiento definitivo del hecho que lo había imputado originalmente y estuviera nuevamente en su medio social, laboral, estudiantil, el que fuera, para eh, poder continuar adelante con su vida y en la esperanza de que no se produjera un retroceso, una reincidencia o una recaída en la adicción. Entonces, se dan cuenta ustedes que el rol de fiscal, el rol de defensor y el rol de juez está eh, modificado respecto del rol habitual que hay en un caso normal en que se tramita frente a un tribunal de garantía. Entonces, esas diferencias fueron las que se debieron superar para lograr que este modelo en realidad tuviera aceptación en quienes eran sus intervinientes principales, que eran los órganos, finalmente órganos del Estado que estaban participando en lograr que el sistema de justicia penal también se hiciera cargo de este problema de salud pública con sus propias herramientas, pero, y aquí viene una diferencia, no solo con el objetivo final que tiene un servicio de salud, sino también con un componente muy importante a mi entender, que tiene que ver con el evitar que esa persona, de no haber sido sometida, sino que se hubiera aplicado una pena o se hubiera privado de libertad, o simplemente, si es que no había mérito para acreditar el delito que se le imputaba, sobreseído, pudiera haber continuado una carrera delictiva que podría normalmente haberse ido agravando con el paso del tiempo, porque es una situación conocida que las personas que están en un problema de adicción a drogas o alcohol se van sometiendo a una escalada en ya sea el tipo de ilícitos en los que se ve involucrado y finalmente terminar privada de libertad por largo tiempo o con su vida y su entorno familiar gravemente afectado por ello. Entonces, eh, las instituciones del proceso penal que normalmente tienen por objeto un objetivo un tanto distinto, es decir,
adjudicar la sanción a quien la merezca por haberse acreditado más allá de una duda razonable, como establece el estándar en nuestro sistema, una sanción. eh, También tenía este componente de lo que se puede también considerar dentro del ámbito de la justicia restaurativa, pero con un alto componente de lo que se considera la terapia o la justicia terapéutica. Esos son los objetivos finales que lo que puedo señalar sí se han logrado y se han podido estudiar en cuanto al porcentaje de reincidencia diametralmente menor que tienen las personas que han sido sometidas a este tipo de tribunal de tratamiento de droga en comparación con personas que simplemente han tenido un resultado penal puro en cuanto a una sanción penal que ha debido cumplir, ya sea en privación de libertad o con un sistema alternativo de cumplimiento de pena. Entonces, eh, se cumplen en este escenario objetivos de tipo terapéutico, que se puede considerar así a la rehabilitación del consumo problemático de drogas o alcohol, y también un efecto desde el punto de vista de justicia penal muy relevante, ya que se logra la reinserción de la persona en su medio eh, social, en su entorno, para que pueda continuar adelante con una vida en términos menos críticos que si estuviera solamente vinculado a a la sanción penal o al tratamiento que corresponda desde el punto de vista exclusivamente del proceso penal. Ahora, hay también, y aquí para ya ir avanzando respecto a este tema, una cuestión que les quiero plantear que viene desde la OEA y de su órgano dedicado al tema de drogas, que es la CICAT, eh, y que establece siempre un impulso, un estímulo a los países para que tengan como objetivo de sus políticas públicas en el ámbito de justicia penal el lograr ampliar el espectro de penas alternativas al encarcelamiento en los casos que tengan que ver con consumo problemático de drogas. Y así se ha señalado por este organismo que disminuir el tiempo efectivo de privación de libertad en el caso de encarcelamiento para individuos que hayan cometido delitos relacionados con las drogas es un objetivo que se espera que puedan cumplir los países para mejorar el sistema, la reacción de los sistemas de justicia penal frente a los delitos que se cometen como consecuencia específica de una adicción problemática a drogas o sustancias estupefacientes. Entonces, agrega también el informe técnico, dice, sobre alternativas al encarcelamiento para los delitos relacionados con drogas, documenta más de 40 alternativas al encarcelamiento para población adulta, sin que esto signifique que son las únicas existentes. Esto quiere decir que diversos países han revisado sus leyes con el fin de implementar este tipo de alternativas. Tal es el caso de Estados Unidos, donde más de 30 estados están abriendo el camino a medidas de reforma de penas, reduciendo el encarcelamiento. Asimismo, las alternativas documentadas en dicho informe están siendo aplicadas en diversos países, entre los que se encuentran Portugal, Australia, Inglaterra, Bélgica, Canadá, Costa Rica, Ecuador, Chile, España y Argentina. Entonces, para cerrar este tema del Tribunal de Tratamiento de Drogas, hay que considerar que el objetivo que se persigue con él es lograr que los casos de los que exclusivamente el sistema de justicia penal conoce de este problema de salud, que es la adicción problemática, tenga también una respuesta acorde, pertinente con el problema. Y ya hemos podido demostrar en nuestro país que se logran al mismo tiempo dos objetivos relevantes, uno en el ámbito de la salud pública, al disminuir la cantidad de gente que está sometida al consumo problemático, y en el ámbito de la justicia penal, al
disminuir drásticamente la reincidencia en este tipo de delitos. Ahora, en conclusión, ¿cuáles son los problemas? Y ahí debo necesariamente hacer una autocrítica a lo que ocurre en mi país con esta situación. Eh, la existencia del Tribunal de Tratamiento de Drogas ha sido una creación de tipo operativo. La regulación para su existencia tiene que ver con fórmulas que se han dado las instituciones que intervienen, Poder Judicial, Fiscalía, Defensoría. Eh, la, Justamente la intervención que yo les comentaba de la dupla psicosocial ha tenido que ser una asignación de fondos al Ministerio Público para que contrate a esas personas y que puedan estar atendiendo en los sistemas de ingreso de personas detenidas para poder hacer las evaluaciones que les mencioné, que es el filtro de ingreso. Entonces, ¿por qué digo autocrítica? Porque a pesar de todos los años y de la manera que hemos podido lograr de demostrar la efectividad y lo eficiente que es este sistema, aún no logramos que desde el mundo político, del mundo de las decisiones de política pública, se establezca una norma legal que regule en todos sus detalles el funcionamiento de estos tribunales. Por lo tanto, hemos estado entregados a los criterios. Desde mi perspectiva, por ejemplo, creo que aún se puede ampliar el espectro de ilícitos respecto a los cuales se podría aplicar el Tribunal de Tratamiento de Drogas. Hoy día se ocupa solamente en casos de muy baja penalidad y resulta que los casos vinculados a esta circunstancia de origen de problemas con la droga no solamente son los hurtos pequeños o pequeños robos, sino también hay ilícitos de mayor envergadura en cuanto a la penalidad que llevan aparejada. Y esto solamente se podría hacer si es que hay una ley que regula esta herramienta. Hoy día se ocupan las normas propias de nuestro Código Procesal Penal respecto a la suspensión condicional del procedimiento, y podría haber una figura nueva en términos paralelos y similares, pero con las características más precisas que le darían una dinámica aún mayor y una efectividad, entiendo, aún mayor. Entonces yo creo que ese es un punto en el que todavía en nuestro país, en que llevamos, como les digo, ya más de 10, 15 años en esto, pudiéramos todavía ser más eficientes en la aplicación de esta fórmula que tiene beneficios comprobables. Ahora, estaba comentando con el doctor Morales unos minutitos previos y le comenté que hay una cuestión que quizás pueda ser de interés de ustedes, porque tiene en nuestro país una aproximación al ámbito de la justicia penal. Desde el año 2004, en que se produjo también una reforma de los tribunales de familia en Chile, se creó una institución denominada Consejo Técnico. Y ese Consejo Técnico es un cuerpo de profesionales de áreas afines, en el caso de familia, a los temas propios de tribunales de familia e infancia, que son, a título ejemplar, trabajadores sociales, psicólogos, orientadores, terapeutas ocupacionales y otras profesiones afines. Estos profesionales han integrado lo que se ha denominado los consejeros técnicos y se les considera en la norma legal auxiliares de la Administración de Justicia. Y el alcance que tiene la figura es que se relaciona con el órgano jurisdiccional como un asesor con características de la amicus curiae, es decir, ejecuta actos de asesoría a la labor jurisdiccional, evacúa informes, realiza evaluaciones, sin que esas opiniones expertas sean vinculantes para el tribunal, pero que pueden ayudar, y lo hacen, a resolver con herramientas de mayor pertinencia el conflicto sometido al juez de familia. Ahora, ¿cuál es la novedad respecto del tema y dónde es que se conecta esto con el ámbito de lo penal? Es que hay un impulso apoyado fuertemente por el Poder Judicial, especialmente la Corte Suprema, Cortes de Apelaciones y la Corporación Administrativa del Poder Judicial, para introducir
esta figura de profesionales expertos para que puedan asesorar a jueces en lo penal. Es decir, la figura de esta consejería técnica también introducida en el ámbito de la justicia penal, tanto en tribunales de garantía como en tribunales orales, que conocen de los juicios orales, pero además también consejería técnica para los tribunales superiores, Corte de Apelaciones e incluso Corte Suprema, de manera que eh, los jueces puedan resolver con informes que aún no siendo vinculantes le permita eh, conducir sus decisiones a fórmulas más pertinentes con lo concreto y lo real del problema sometido a su conocimiento. Entonces, le comentaba al doctor Morales que lamentablemente justo esto estaba a punto de ser implementado cuando se deja caer marzo, abril de 2020 y queda en suspenso. Pero creo que es un tema que es relevante explicar porque en esta especie de régimen de piloto que ha tenido durante 16 años, por lo que eh, le expliqué respecto de la fecha en que se dictó la norma sobre los consejeros técnicos en el ámbito de la familia, han demostrado ser extremadamente efectivos y ser extremadamente eh, colaboradores de la Administración de Justicia y entregando elementos para que las decisiones jurisdiccionales sean decisiones más apegadas a lo que incluso las partes en conflicto son los que le proporcionan de información a los tribunales para resolver. Así es que eso es lo que les quería mencionar. Creo que estoy a pocos minutos de terminar el tiempo que se me había entregado. Creo que lo más interesante sería oír las preguntas o los comentarios que puedan ustedes tener respecto del tema que he traído a la discusión y a la conversación con ustedes. Así es que agradezco nuevamente a quien me invitó, al profesor Morales y a todos ustedes por la atención y la presencia en esta conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Hay algunas preguntas aquí en el chat que te las voy... alguna te la voy dando. Hay tres Correcto. preguntas. Igual las que se vayan acumulando en lo que se dan estas. Una de las preguntas es sobre los tribunales de tratamiento de drogas. ¿Cuáles han sido los resultados de estos procesos? Es decir, ha disminuido, sigue siendo la pregunta, es decir, ¿ha disminuido la delincuencia? ¿Se ha podido medir la rehabilitación de las personas? Esa es la pregunta en sí. Sí, sí. Hay un resultado muy, muy concreto. Si se comparan las cifras de reincidencia respecto de las personas que egresan del sistema de justicia penal con aquellas personas que han egresado del sistema de justicia penal desde el sistema de tribunales de tratamiento de droga, el resultado es bastante impactante. He tenido acceso a cifras del año 2016. Dice 9 de cada 10 personas imputadas, es decir, el 89%, 89-90%, redujeron su adicción o consumo de sustancias estupefacientes. Y eso apegado también con el hecho de que de cada 10 personas egresadas, un porcentaje del alrededor del 60% o 70% aproximadamente, dependiendo de los años, es personas que vuelven al sistema. En cambio, en el egresado de los tribunales de tratamiento de drogas, no más del 20% de las personas vuelven al sistema. Entonces, esas son cifras extremadamente favorables y por eso le mencionaba yo expresaba ese punto, que a pesar de la efectividad demostrada con antecedentes y con estudios, el sistema de justicia, la voluntad política, por decirlo de alguna manera, no se ha visto movilizada para
regular legalmente esta institución que en términos concretos es muy, muy positiva, muy, yo diría, eficiente en los casos en los que interviene. Muy bien, gracias. De hecho, hay otra, pero creo que la respondiste. ¿Es verdaderamente efectiva la rehabilitación de las personas? Creo que ya la respondiste en esa parte, salvo que Sí, quieras agregar sí, algo. pero sí, lo que pasa es que ahí hay que hacer una diferencia. Eh, y por qué es importante? Y quizás con esta pregunta me permite complementar algo que quizás no lo dije con claridad. El proceso de rehabilitación de drogas no es un proceso lineal que o mejora o fracasa, sino que hace una curva siempre. Hay recaídas y esas recaídas son parte de la recuperación. Entonces, no hay que eh, eh, considerar que una persona, porque recayó una vez o porque recayó dos veces en un proceso de rehabilitación, ha fracasado. Entonces, es por eso que se necesitaba capacitar a jueces, fiscales y defensores para que entendieran que algo que uno intuitivamente no tiene por qué suponer, y es que dos o tres fracasos en un proceso de rehabilitación largo no es el fracaso de todo el proceso. La persona eh, que no logra tener conciencia de la necesidad real de someterse al tratamiento muchas veces lo desaprovecha. Entonces, era importante entonces que en el uso de estas audiencias periódicas de vigilancia del proceso, también no se produjera el efecto de que no reaccionara frente a un fracaso como que esto se había perdido. Por eso, eh, y aquí aterrizo finalmente en lo que la persona que planteó la pregunta señaló, el proceso de rehabilitación no es distinto a un proceso de rehabilitación voluntario, sin que a la persona haya sido nunca imputada de delito, sino que porque él mismo consideró que ya era necesario recibir ayuda o que su familia le convenció y lo pudo llevar a que se hiciera el tratamiento, es un resultado similar. También hay un porcentaje de fracaso en el tratamiento, pero eso es propio de la naturaleza de las adicciones de droga y los tratamientos de rehabilitación. Y otro tema, que es el que contesté a la anterior pregunta, es el tema de la reincidencia, es decir, cuántas personas que son egresadas con el resultado cumplido en el Tribunal de Tratamiento de Droga vuelven a ser, entre comillas, clientes del sistema de justicia penal por ser imputados de un nuevo delito. Muy bien. Hay otra pregunta también relacionada con los tribunales del tema del tratamiento de droga. Buenas tardes. ¿Cree usted entonces que la implementación de modelos de políticas de drogas como el neerlandés, el portugués o en el caso de América en Uruguay pueda disminuir la población carcelaria y además que no fatiguen esfuerzos que podrían ser aprovechados en otros delitos de mayor envergadura? Bueno, digamos, la persona que hace esa pregunta apunta efectivamente a lo que se debe tener como un elemento a la vista en los sistemas de justicia penal y los sistemas carcelarios. Es la focalización, hacia dónde debo apuntar. Y quiero acotar aquí lo que se ha venido descubriendo y que probablemente forme parte de una línea común entre los países que menciona la pregunta, y es lo perjudicial que resulta ser para las personas aplicarles penas privativas de libertad de corto tiempo. Porque y hay muchos estudios que ya han demostrado con claridad eso, si hay una persona a la que es sometida a una privación de libertad de 6 meses, durante esos 6 meses tiene más riesgo de contaminarse con conocimiento, juntas, información que lo conduzca hacia la probabilidad de cometer delitos más graves y por lo tanto convertirse luego en un cliente frecuente del sistema. Eh, si se logra en la mayor parte de los países disminuir
el tema de las personas privadas de libertad por corto tiempo, reemplazándoles por fórmulas alternativas de cumplimiento de pena en libertad. Entonces, hay más disponibilidad de espacios en la cárcel que normalmente están hacinados, salvo en el norte de Europa, pero en el resto, y sobre todo en nuestros países, normalmente el hacinamiento es una regla. Entonces, hay más espacio dentro de la cárcel para delitos más graves, para cuestiones en las que no se puede evitar el privar de libertad a una persona. Entonces, dejar de sancionar con pena de privación de libertad efectiva a personas que merecen una pena muy baja, ¿ya? Eso no es comprendido por la comunidad ni por la prensa. Ese es otro tema con el que hay que lidiar. Pero sí, efectivamente, el lograr ese objetivo permite, por un lado, que esa persona tenga menos contaminación con pares dentro de la cárcel y, por lo tanto, menos posibilidades de crear una, entre comillas, carrera delictiva crítica. Así es que hay una relación, por lo tanto, en esta herramienta que persigue en el ámbito del proceso penal la misma consecuencia, es decir, menos gente privada de libertad, menos gente reincidiendo y, para conectar nuevamente con el punto principal, y más gente rehabilitada de consumo problemático de drogas. Y alcohol, ojo, drogas y alcohol. Hay otra pregunta también relacionada con el tema, porque también hicieron otra sobre los consejos técnicos, ahorita vamos a esa. Dice sobre esto de los tribunales de drogas. Sí, sí, creo que también lo comentaste, a lo mejor se respondió en tu exposición, pero para precisar, dice, si la persona tiene relación, o el hecho de cuestión de narcóticos tiene relación con delincuencia organizada, igual pueden aplicarse estos procesos. Yo creo que no hay que confundir. Una de las cuestiones de que se trata es que el ilícito sea un ilícito común, es decir, no un delito de narcotráfico. Hay un pequeño espacio en el que lo que le hemos denominado en Chile, no sé si en México también, el microtráfico. Hay un microtraficante que es un traficante, y hay también un microtraficante que se mete en el negocio para poder tener su propia dosis que necesita. Entonces ahí hay una línea de intersección, pero yo creo que el conocimiento de las duplas psicosociales con experiencia en el filtro que yo les mencionaba puede tener la claridad para saber si califica o no califica una persona. Porque puede haber un narcotraficante de gran cantidad de droga que al mismo tiempo sea un consumidor problemático, ¿no es cierto? Creo que ese caso no calificaría para el Tribunal de Tratamiento de Drogas. En cambio, un microtraficante en que él llega al microtráfico para poder conseguir la dosis que necesita por su adicción es una circunstancia distinta. Solamente ahí, pero no hay que confundir. Y quizás también tiene que ver con la propuesta esta que yo cité finalmente al terminar de la CICAT OEA. Cuando se refieren a alternativa al encarcelamiento, también se refieren a las personas que están vinculadas con la droga por ser consumidores problemáticos y no por ser narcotraficantes. Muy bien. Y la última pregunta que tenemos, la que te decía que está relacionada con los consejos, y sobre esos consejos, ¿serían para cualquier tipo de delito? ¿Y qué tipo? Son como tres preguntas en una. Si serían para cualquier tipo de delito. O sea, ¿y qué tipo de asesoría podrían dar? Y la tercera que hace aquí mismo es, ¿no estarían invadiendo el área de la prueba llevada oficiosamente por el tribunal y rompiendo su imparcialidad? Sí, yo creo que ahí están, todos esos riesgos son las preocupaciones respecto de la consejería técnica en el ámbito de la justicia penal. La justicia de familia es bastante más, yo diría que el rol del juez es bastante más de actuación de oficio, o sea, tiene la posibilidad de llevar un impulso
bastante más fuerte de lo que ocurre en el sistema penal, en que el juez en realidad es un árbitro en un litigio de partes. Acusación por un lado, defensa por el otro. Eh, el tema de la consejería técnica, primero que yo creo no se podría extender sino a los ámbitos en que habitualmente se requiere opinión experta, eh, pero circunscrito a algunas cuestiones bien particulares. Por ejemplo, la justicia penal de adolescentes. Yo creo que en la justicia penal de adolescentes podría haber espacio para esta consejería técnica dada por expertos en el área psicológica, en el área de infancia, en el área de, de, de salud mental principalmente, eh, para poder lograr que el juez comprenda mejor ciertas dinámicas o algún experto en microculturas, que en ocasiones incluso es bastante difícil, y eso puede ser algo que ocurre en México, en Chile, en cualquier parte. Eh, el tema del lenguaje que utiliza el joven para comunicarse y que le hace ser muy difícil que se le comprenda cabalmente qué lo está queriendo decir. Entonces, yo veo por ahí más bien ese tema, porque el riesgo que apunta la persona que plantea la inquietud acerca de la invasión pero yo no sé si él apuntó más bien a la invasión de las funciones del juez o a porque yo me pronuncio más por la invasión respecto del rol de los intervinientes, acusación o defensa, y críticamente para la defensa, que es lógicamente una camiseta que a uno le cuesta sacársela. Sí, yo creo que iba por ese lado, porque habla como de la prueba, y como si De la prueba, sí. puedes llevar Entonces, oficiosamente prueba, así como invadir a las correcto. partes, ¿no? Sí, e invadir a las partes. Así que sí, comparto esa inquietud. Y el tema del piloto nunca se ha podido establecer, así que no tenemos noticia de cómo pudiera ser en la práctica la aplicación de esa figura en el ámbito de la justicia penal. Estaré muy atento, sin duda. Sí, muy bien, estimado. Aunque sea solo para agitar alguna bandera. Ah, pero qué bueno que lo pusiste sobre la mesa. Vi que hay algunos comentarios interesantes y creo que sí, Eso. sí es importante para que se vaya viendo aquí. Son las preguntas que tenemos. En verdad, digo, hay varios comentarios felicitando por la conferencia, por el tema tratado y demás. Creo que abres un Muchas punto gracias. muy interesante, pones un punto muy interesante aquí en México para el tratamiento, cuestión relacionada con drogas. Como comentábamos antes de entrar al aire, lo que te decía aquí, pues lo único que teníamos es prácticamente la cuestión de las suspensiones condicionales del proceso, pero que no hay un control real, prácticamente lo dejan a los imputados, a ellos por sus propios medios y casi que si ellos no se autorrehabilitan solos, viene el incumplimiento, ¿no? Ese es el riesgo también acá. Claro. Muchas gracias, lo que es Bien. el Centro de Ciencias Sociales y Humanidades y el Departamento de Derecho de esta Universidad Autónoma de Aguascalientes. Usted tiene un reconocimiento por haber impartido tu conferencia Tribunales sobre el Tratamiento de Drogas aquí en este cuarto Congreso Internacional de Justicia Penal y Política Criminal, que te haré llegar tu reconocimiento en un rato más en vía digital. Y pues agradecerte Perfecto. nuevamente que hayas estado con nosotros y te reitero la invitación cuando ya esto se acomode para que estés aquí en Aguascalientes y nos pueda dar una charla directamente con todo el público. Perfecto. Con mucho gusto aceptaré, porque ya tengo el gusto de conocer la zona, conocer la ciudad, conocer la universidad, y en realidad fuimos muy bien recibidos allá, así es que agradecimientos y saludos a todos con quienes estuve. Y personalmente a ti, Eloy, también. Muchas gracias. Vas a ver, te vamos a recibir acá nuevamente muy bien recibido va a estar. Y la universidad se ha puesto muy bonita, ahora que no hay tanta gente, se ha puesto muy bonita también. Muchas gracias, amigo. Y Muy gracias bien. a todos ustedes por habernos acompañado. En un rato más, unos 30 minutos más o menos, tendremos la conferencia de clausura con la ministra Yasmín Esquivel Moza para que nos acompañen. Y bueno, estamos en contacto. Muchas gracias, maestro. Muy Un bien. abrazo. Gracias. Gracias, y gracias a todos quienes asistieron. Hasta luego. Hasta luego.